Que el Señor nos bendiga de grande manera a todos los hermanos, hermanas, siervos del Señor, cuando llegue a vosotros a través de internet este pasaje, este tema, este trabajo, este mensaje, en lo cual es el tercer capítulo. En el capítulo 1 y capítulo 2 vimos con mucho énfasis la obra de Satanás dentro del Evangelio. Y a partir de este capítulo, no habiendo agregado todo en los dos capítulos anteriores, porque el tema de la obra de Satanás dentro del Evangelio es muy extenso, pero considerando que con lo que se entregó allí es suficiente, se hizo lo necesario. Y a partir de este capítulo, que es el capítulo 3, entraremos de lleno a dos temas. En principio yo pensaba hacerlos por separados. Me refiero al juicio a la iglesia y la apostasía. Pero sucede, hermanos, que es difícil hacerlo por separado porque lo uno es producto de lo otro. Si hay un juicio a la iglesia, es por culpa de la apostasía. Entonces no solamente corresponde tratar el juicio a la iglesia, sino también el por qué. Porque sabemos, hermanos, que estando ya cerca de la mitad del año 2020, los primeros 20 años del siglo XXI, hace ya por lo menos 60 años que comenzó la apostasía. Me refiero a Chile. Hay países donde ya estaba declarada antes, pero aquí en Chile la apostasía tomó cuerpo como una institución dentro del Evangelio a partir de los años 1960. Y yo tengo muy claro, hermanos, eso porque Dios, en su grande amor y misericordia para conmigo, y en el propósito de Él, tenía que ser una persona que haya vivido la década del 50 y década del 60 para poder entender, conocer y poder así diferenciar, saber hacer la diferencia entre el Evangelio de 1980 para atrás y el Evangelio de 1980 para adelante, aun cuando podría decir más bien 1970, de la década del 70 para atrás y de la década del 70 para adelante. Como por misericordia de Dios, habiendo nacido el año 51 y a los 2 años de edad, creo que fue alrededor del 10 de abril del año 53, para la Semana Santa de ese año, que Dios tuvo misericordia de mi padre, envió un varón al hogar donde estaba enfermo de muerte, por causa de hechicería, había sido desahuciado por la ciencia médica, y allí Dios sanó a mi padre a través del varón que Dios envió, cuyo nombre era Orlando Muñoz. Por lo tanto, a partir de ese día, este gusanito, porque esos somos, hermanos, gusanos de esta tierra, alcanzó grande misericordia. Yo era el menor de 5 hijos, hacía poquito había cumplido 2 años. Por lo tanto, puedo decir que conozco el Evangelio desde la década del 50, década del 60, y comienzo de los 70. Por lo tanto, conozco muy bien el tema de cómo y de qué manera fue cambiando el Evangelio, hasta transformarse en lo que hoy tenemos, un Evangelio totalmente distinto al que Cristo nos dejó y que de la década del 70 ya, a mediados de los 70, comenzaron los grandes cambios.
Pero hay un hecho, hermano, hay un hecho que tengo que darle énfasis. El Evangelio no lo cambiaron las congregaciones. Aquí en San Antonio la mayoría de las iglesias bordean, hay como 2 o 3 iglesias que se congregan más de 100 hermanos. 3 o 4 iglesias. La mayoría están entre alrededor de los 50 hermanos y hay varias que están por debajo de los 50 hermanos, como miembros de la iglesia. Pero en Santiago hay varias iglesias de más de 1000 hermanos. Hay muchas iglesias de 300, 500, 800 hermanos, muchas. Hay iglesias de 2000 hermanos, sobre todo el día domingo como hoy. Entonces, hoy es 19 de abril, domingo 19 de abril. Entonces, sí quiero enfatizar en algo. El Evangelio no lo cambiaron las congregaciones. Bendito Dios. El Evangelio, los únicos responsables son los pastores y los obispos. Porque en una congregación se congreguen 10, 100, 500 o 1000 o 2000. La iglesia, que se identifica siempre en la fachada del templo con su nombre, y aquí en Chile tengo entendido que hay más de 3500 instituciones que tienen nombre de iglesia, de corporación o de misión. Cada una tiene su propia doctrina. Y los hermanos que comienzan a llegar a congregarse a esa iglesia son enseñados conforme a la doctrina de la iglesia. Todo lo que se hace adentro es lo que la misión como institución pregona. La apostasía, hermanos, no es culpa de las congregaciones. En un grado de culpa sí, porque todo el que conoce la Biblia sabe que hay versículos que son realmente contundentes. No a las cosas del mundo. Es un versículo universal. No a las cosas del mundo, sí a las de Dios. Eso lo enseña el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, la congregación, todo lo que la congregación hace dentro de la iglesia en el momento de reunión, es lo que la doctrina de la iglesia así ha establecido. Por lo tanto, la responsabilidad no es de los congregados, es única y exclusivamente del pastor de cada iglesia. Y como en este tiempo todo el Evangelio de Cristo está lleno de apostasía, no hay ninguna iglesia que haya escapado de esto. Por eso es que viene el juicio a la iglesia, hermanos. Porque sin pecado no hay condenación. Sin transgresión a las leyes, tanto en las leyes terrenales como en las leyes celestiales, no hay juicio. Una persona que haya sido honesta, que haya sido probo, que nunca haya robado nada, que nunca le haya hecho nada a nadie, que se haya dedicado a vivir con su familia, a trabajar, que nunca haya golpeado a nadie, atacado a nadie, o sea, que haya respetado todas las leyes, puede vivir 100 años en la tierra y jamás la justicia lo va a mandar preso, jamás la justicia lo va a juzgar. Si así es en las leyes terrenales, ¿cuánto mayor razón en las leyes celestiales? Entonces, ¿por qué ven el juicio a la iglesia? Por culpa de las transgresiones de esta bendita palabra. Porque aquí está todo. Entonces, hermanos, en los 2 capítulos anteriores, yo tuve que, digamos, no sé si decir desautorizar o ir en contra de la teología, y voy a tener que seguir haciéndolo. Porque uno de los grandes problemas del Evangelio de Cristo hoy es que los pastores sacaron al Señor
del lugar donde siempre estuvo y donde aún debiera estar, sacaron al Señor de su lugar, lo sacaron, algunos lo tiraron por allá lejos, otros lo pusieron en otro lugar, y en el lugar donde debería estar solamente nuestro Señor Jesucristo, pusieron a un teólogo. Y en los dos capítulos anteriores fundamenté con varios argumentos dos cosas importantes. Porque hay iglesias que creen que ya Dios no revela, que en este tiempo Dios no revela porque está todo revelado. No, Dios sigue revelando, y aún 1000 años y tanto atrás, o 1500 años atrás, igual revelaba. Y tengo aquí, hermanos, algo que a través de internet pude sacar. Las profecías de Juan de Jerusalén son como 18 páginas. Este varón de Dios existió entre el año 1020 y el año 1110, 115 por ahí, alrededor de 90 años. De hecho, fue uno de los 8 que comenzaron aquella institución llamada los Cruzados. Y el hermano Juan, cuyo nombre, porque sabemos que en esos tiempos no se usaba el apellido, fue llamado como Juan de Jerusalén. Usted a través de internet puede conseguirla. Pero voy a leer rápidamente un resumen de cosas que él profetiza, para que los apóstatas que creen que Dios ya no profetiza, ojalá puedan entender y reconocer que así, este varón, su forma de escribir los versos, como él ya estaba vivo a mediados del siglo XI, en el año más o menos 1050, 1080, él comienza, cada verso lo comienza de cuando empieza el año 1000, que sigue al año 1000. O sea, se está refiriendo al comienzo del año 2000. El tiempo que hoy es para nosotros la realidad. Y en el resumen de lo que él profetiza, mire lo que dice. El padre buscará el placer en su hija, el hombre en el hombre, el viejo en el niño, y eso será a los ojos de todos. Pero la sangre será impura, el mal se extenderá de lecho en lecho, el cuerpo acogerá todas las pudredumbres de la tierra, los rostros serán consumidos, los miembros descarnados. El amor será una peligrosa amenaza para aquellos que se conozcan solo por la carne. Todos sabrán lo que ocurre en todos los lugares de la tierra. Se verá al niño cuyos huesos están marcados en la piel, y al que tiene los ojos cubiertos de moscas, y al que se da caza como a las ratas. Pero el hombre que lo vea volverá la cabeza, pues no se preocupará sino de sí mismo. Dará un puñado de granos como limosna, mientras él dormirá sobre sacos llenos. Y lo que dé con una mano, lo recogerá con la otra. El hombre comerciará con todo. Todas las cosas tendrán precio. El árbol, el agua y el animal. Nada más será realmente dado, y todo será vendido. Los hombres querrán elegir a los hijos en el vientre de sus mujeres, y matarán a aquellos que no deseen. Pero ¿qué será de estos hombres que se creen Dios? El hombre habrá cambiado la faz de la tierra, y se proclamará el Señor y el soberano de los bosques y las manadas. Habrá surcado el sol y el cielo,
y trazado caminos en los ríos y en los mares. Pero la tierra estará desnuda y será estéril. El aire quemará y el agua será fétida. La vida se marchitará porque el hombre agotará las riquezas del mundo. Y el hombre estará solo como un lobo en el odio a sí mismo. Los poderosos se apropiarán de las mejores tierras y las mujeres más bellas. Los pobres y los débiles serán ganados. Los poblados se convertirán en plazas fuertes. El miedo invadirá los corazones como un veneno. Bendito Dios. Dios bendiga. Y estoy seguro que el alma de este siervo de Dios duerme, si es que no fue mártir. Juan de Jerusalén, que profetizó en forma muy especial. Y analice usted lo que dice. El padre buscará el placer en su hija. ¿Cuántos padres han violado a sus hijas en este tiempo? El hombre en el hombre, la homosexualidad. El viejo en el niño, la pedofilia. ¿Cuántos están presos por haber abusado de niños? Y eso será a los ojos de todos. Y así, hermanos, revela Dios verdad. Que Dios tenga misericordia de los apóstatas que aseguran que en este tiempo Dios nos revela. Y yo soy un fiel testigo de ello. Porque fui escogido del vientre de mi madre. Y desde los 7 años, como lo cuento en los 2 primeros capítulos, Dios comenzó a revelarme. Y si estoy aquí, es por un propósito de Dios. Y mi compromiso es con Dios. No estoy para agradar a los hombres, porque si agradara a los hombres, como dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Dios. Por lo tanto, hermanos, para seguir adelante, vamos a ir hablando simultáneamente de la apostasía y del juicio de la iglesia, porque como dije, si Dios va a juzgar principalmente a los obispos, a los pastores, a los oficiales, a los diáconos, a los predicadores y a los teólogos, conferencistas, todo el que ha enseñado o predicado de esta santa palabra, cambiando la verdad. Ese es el tema. Y en este tiempo, hermanos, hay muchos que han cambiado lo que aquí está escrito. Han seguido el engaño. Pero, ahora, respecto al juicio de la iglesia, lo dije en el capítulo anterior, es posible que el 80 o 90% de los obispos pastores no estén ni ahí preocupados con el juicio de la iglesia, porque hay una venda puesta en ellos y por causa de la teología han sido turbados y han transformado el Evangelio de Cristo y no están atentos a la palabra del Señor, a la verdadera palabra del Señor, sino que lo único que predican es que el Señor nos ama, que Cristo está a las puertas, que en cualquier momento va a aparecer y que si Cristo viene hoy, nos vamos todos con Él. Sería hermoso que así fuera, pero no es así. Si Cristo viniera hoy, no más del 5% del pueblo cristiano se levantaría. Y el triunfo final va a ser de Cristo. Por lo tanto, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Porque ahí el apóstol Pedro nos da a saber del juicio de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice así, 17 al 19. Dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bendito Dios. Ahí está el apóstol Pedro, siervo de Dios, enseñándonos, anunciando que el juicio a la iglesia comienza por su casa, o sea, por la iglesia. Porque Cristo, hermanos, entienda esto y guárdelo como un gran consejo y una gran verdad. Cristo no viene a buscar un pueblo apóstata. Ningún apóstata se irá con el Señor. Tampoco viene en medio de la apostasía. La apostasía termina antes. Primero el juicio. Y simultáneamente Dios va a estar enderezando su pueblo. Porque Dios va a enderezar su pueblo, hermanos. Va a sacar a todos los malos elementos. Todos los obispos y pastores, predicadores, diáconos, oficiales, conferencistas, que han turbado desde los púlpitos al pueblo de Dios, Dios los va a sacar. Eso, ahí ya vamos a ir viendo esa parte, hermanos. ¿Ya? Y el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ahí nos profetiza, digámoslo así. Ahí está la profecía de la apostasía. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Mire, es un pasaje muy conocido, pero es un fundamento, ya, tanto del juicio a la iglesia como de la apostasía. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, es hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito y santo el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos enseña de la venida de la apostasía y del juicio, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad.
sino que se complacieron en la injusticia. Una de las grandes injusticias que podemos ver dentro del Evangelio es haber tomado a Jesús como si fuese cualquier cosa. Nos olvidamos que Cristo murió en la cruz, en grande martirio, grande suplicio, por amor a la humanidad. Y con el correr de los siglos fue llamando a su evangelio, hasta que un día le tocó a usted como también me tocó a mí. Bendito Dios. ¿Cuándo no creyeron a la verdad? Cuando dejaron de creer en Cristo. Bendito Dios. Y ahí, mis hermanos, comienzan los grandes problemas para los que hoy están por cabeza en las iglesias. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15, ahí el apóstol Pablo nos enseña algo muy especial. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Ahí podemos ver causas de la apostasía. Porque aquí, hermanos, está relatado algo que nunca debió de ocurrir, pero desgraciadamente así ocurrió. 1 Corintios 3, del versículo 11 al 15, el apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amados hermanos, como aquí voy a tener una vez más que nombrar a los amigos teólogos, Dios ha puesto en mí el poner un último fundamento de por qué los teólogos no tienen la verdad. ¿Por qué se han dedicado a turbar al pueblo de Dios? ¿Por qué no tienen revelación de los misterios de Dios? Amados hermanos, un hombre para recibir revelación de Dios tiene que cumplir 3 requisitos inviolables, intangibles, imborrables, intransferibles, 3 requisitos eternos, por darle así un énfasis a cada uno de ellos. Primer requisito: haber sido escogido de Dios desde el vientre de la madre para en algún tiempo de su vida Dios revelarle. Por eso lo que está escrito ahí, hermanos, una vez más lo digo, los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. ¿En qué está fundamentado esto? Esto me lo dio el Señor para ponerlo ahí cuando mandé a hacer este lienzo.
Amós capítulo 3, versículo 7, donde dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, para recibir revelación de los misterios ocultos en esta santa palabra, puede recorrer todas las universidades del mundo donde enseñan teología y no va a encontrar revelación de Dios. Porque para ello el primer requisito es ser escogido de Dios, para que en algún tiempo en su edad Dios comience a revelarle. Segundo requisito, haber sido reconocido como hijo de Dios, que es lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice, hablando de Cristo por supuesto, y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, ¿cómo dice? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el segundo requisito fundamental, ser reconocido como hijo de Dios. Eso significa, durante su vida, haberse dedicado a serle fiel al Señor y algo muy importante, haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y ese es el tercer requisito. Por lo tanto, eso lo convierte en siervo o en sierva de Dios. Porque siervo y sierva de Dios es todo hombre, toda mujer que lucha, se esfuerza todos los días por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los tres requisitos fundamentales, imborrables, inviolables, para poder recibir la revelación de los misterios de Dios. Yo respeto y admiro mucho a toda la ciencia. Es más, a mí me encanta la astronomía. Muchas veces a través de internet veo programas del espacio. Me encanta, me es maravilloso. Y admiro a todos los científicos, los que estudian el universo, los que estudian las cosas antiguas, que son antropólogos, ya toda la ciencia, la medicina, toda. Los admiro porque son todos muy inteligentes. Los admiro y los respeto y los pongo a todos en un pedestal porque son hombres y mujeres muy, pero muy inteligentes. Tiene que tener un coeficiente, ojalá sobre 100, para poder llegar a ser científico. Alrededor del coeficiente 120 es el ideal para que un alumno llegue a ser científico, porque hay mucho que estudiar, mucho que aprender, y yo eso lo admiro. Si yo no hubiese sido cristiano, si no hubiese recibido la bendición de Dios, de haber sido escogido de Dios, y por eso estoy en este momento, si hubiese nacido de otra familia, en otro tiempo, a lo mejor, no sé, a lo mejor habría estudiado astronomía, o física nuclear, no sé, pero habría sido principalmente astronomía. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el espacio, con la ciencia, con el universo. Pero gracias a Dios, que Dios me escogió para esto, para conocer grandes misterios que están aquí un poco ocultos. Porque cuando empecemos a ver, hermanos, muchas cosas de la creación en el universo y en la tierra, usted se va a encontrar con que hay cosas aquí ocultas. ¿Cómo Dios lo hizo para ocultar el misterio? Bendito Dios. Para que no fuese descubierto por cualquiera.
Bendito Dios. Entonces, hermanos, en las universidades estudian piedras, árboles petrificados, estudian todo el cuerpo humano, estudian muchas cosas. Y con grandes adelantos. Está, hermano, el adelanto de la ciencia, que si encuentran un hueso, al analizarlo, saben si ese hueso perteneció al cuerpo de un macho o de una hembra, aun si es un cuerpo humano. Y yo eso lo admiro y lo reconozco como un gran avance, como grandes científicos, hombres y mujeres muy, muy inteligentes. Pero esto no es un objeto. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Esto no es un objeto, hermanos. Esta es la palabra santa y bendita de Dios. Es Dios manifestado en palabra. Y el conocimiento que hay aquí es celestial, no es terrenal. La gran mayoría, hay universidades en Centroamérica, en Norteamérica sobre todo, donde hay muchos teólogos y doctores en muchas cosas y que enseñan. Y muchos de ellos ni siquiera son cristianos, hermanos. Entonces usted, hermanito, hermanita, pastor, pastora, por favor entienda esto. El que no es hijo de Dios, es imposible que le sea revelado algún misterio de lo que aquí está escrito. Es imposible. Porque la teología estudia, este libro lo estudia como letra. Pero esta no es letra muerta, gloria a Dios. Todo lo que está escrito aquí es letra viva. Siempre y cuando el que está leyendo tenga el Espíritu Santo. Porque escrito está que la palabra es la espada del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso, si la palabra va sin el Espíritu, no puede penetrar. En otra parte dice que es martillo, que quebranta, que es espada, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Por eso, hermanos, Satanás, aprovechando que él es el que le ha dado la ciencia y la sabiduría al hombre de esta tierra, porque eso no se lo dio Dios al hombre. ¿Usted cree que Da Vinci era un siervo de Dios? Imposible. Porque habiendo sido un hombre muy sabio, desgraciadamente era un homosexual. Y Satanás lo usó muy bien cuando dibujó la cena, la Santa Cena. Eso fue 15 años, 15 siglos, después de que Cristo con los 12 discípulos hicieron la Santa Cena. Por eso yo creo en lo que escribe Mateo, en lo que escribe Juan, en lo que escribe Marco. Aún Lucas no estaba presente respecto a la Santa Cena. Pero no puedo creer en lo que escribió un hombre 15 siglos más adelante. ¿Qué sabía Da Vinci de la Santa Cena? Por eso Satanás lo usó para dibujar dos mujeres ahí con los 12 apóstoles. Bendito Dios. Otro gran sabio de la tierra, Nostradamus, que profetizó muchas cosas y muchas de sus profecías se han cumplido y se están cumpliendo. Pero Nostradamus no era un siervo de Dios, no era un profeta de Dios, era un profeta al servicio de Satanás porque era espiritista. Él tomaba un lavatorio con agua y un espejo, movía las aguas y en el espejo iba mirando. Eso es espiritismo. Y ningún espiritista es siervo de Dios. Así como Satanás, hermanos, ha hecho millonarios a muchos en la tierra, también ha hecho sabios a muchos. Por eso el apóstol Santiago dice
que la sabiduría del hombre es terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría de Dios es celestial. Y lo que hay aquí es celestial, no es terrenal. Todo lo que está escrito aquí es celestial. La doctrina del Evangelio es celestial, la trajo Cristo. Ideada, creada por el Padre Celestial. Y se la entregó a su Hijo. Y Cristo la trajo como doctrina. Por eso el Evangelio de Cristo, hermanos, no es una religión. Es una doctrina. Las religiones son las que han creado los hombres. La religión católica, mormones, testigos de Jehová han sido creados por los hombres, musulmanes, y taoísmo, laricrina, muchas otras religiones han sido creadas por los hombres. Esas son religiones. Y los que las siguen son religiosos. Por eso se llaman religiones. Pero el verdadero Evangelio de Cristo, lo que aquí está escrito, no es una religión, es una doctrina. Bendito Dios. Por eso, amados hermanos, el hombre en la universidad no puede aprender los misterios que aquí está escrito, porque en la universidad no está el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el que escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Y así, hermanos, por eso, disculpen, señores teólogos, pero yo voy a tener que seguir desautorizándolos y poniéndolos en tela de juicio. Porque desgraciadamente, de la década del 60 para adelante, pastores y obispos, muchos de ellos de ese tiempo, sacaron a Cristo de su lugar y en el lugar que Cristo estaba, pusieron a un teólogo. Y eso también está escrito. ¿Dónde está escrito? Jeremías, capítulo 2. Bendito Dios. En la revelación de Dios, que por misericordia recibí, porque en la visión, conversando con el enviado del Señor, un ángel del Señor, le pregunté todas las cosas en las cuales yo tenía dudas. Y el ángel del Señor me dijo que Jeremías capítulo 2, del versículo 1 al 26, es el Espíritu de Cristo el que habla a través del profeta. Eso también lo enseña el apóstol Pedro cuando dice que los profetas que escribieron de estas cosas indagaron diligentemente, averiguando si era para ellos lo que escribían o era para nosotros. ¿Ya? Y dice, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bendito Dios. Confirmación, hermanos. Mire lo que dice el versículo 13 de Jeremías capítulo 2. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito Dios. ¿Es el Espíritu de Cristo el que está hablando? Sí. ¿Por qué? Porque usted lee San Mateo y lee San Juan y Marcos y le queda claro, clarísimo, que Cristo es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y aquí dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son esas cisternas rotas? El agua, hermanos, simboliza el Espíritu Santo, así como el fuego también. El agua y el fuego simbolizan el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esas cisternas rotas? La cisterna, hermanos,
Acá en Chile es más conocido como noria, ¿ya? En el campo, en todas las casas de campo siempre hubo una noria. Hoy día en las parcelas construyen pozos, porque los entuban. Pero antiguamente se conocían más como noria, ¿ya? Bendito Dios. También se les conoce como cisterna. Es lo mismo, noria o cisterna. Cisternas rotas que no retienen agua. O sea, hombres que no tienen el Espíritu Santo. Y eso es motivo, causa de dos males. Dejaron a Cristo, que era la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito Dios. Esa es la causa, hermanos, fundamental, por la cual el pueblo evangélico está lleno de apostasía, y como lo dije, obispos y pastores sacaron al Señor de su lugar, lo tiraron por allá, y en el lugar de Cristo pusieron a un teólogo. Y ya no siguieron a Cristo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, hermanos, en el pasaje leído en 1 Corintios 3:11. Porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué ocurrió con eso, hermanos? Que sacaron al fundamento verdadero que es Cristo y pusieron un fundamento falso, que no lo es, en su lugar. Si usted ha leído, hermano, hermana, las 14 cartas del apóstol Pablo, porque para mí Hebreos es obra del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que en ninguna de ellas el apóstol Pablo habla de la gran tribulación. Habla en parte levemente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió sus cartas aproximadamente entre el año 45 y el año 65, más o menos en esos 20 años, fueron escritas las 13 o 14 cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue discípulo presencial de Cristo, no estuvo al lado de Cristo cuando Cristo comenzó su ministerio. Pero como el apóstol Pablo tenía los escritos, conocía el Antiguo Testamento y tenía los escritos, él sabía que Cristo había enseñado abiertamente respecto de la gran tribulación. Es lo que está escrito, hermanos, en San Mateo 24. Yo no sé, no tengo claro, se dice que por ahí, por alrededor de los años 40, San Mateo escribió su evangelio. Deben haber sido 10, 12, tal vez 15 años después que él estuvo personalmente con Cristo. Pero mire usted la obra del Espíritu Santo, cómo él, cuando escribía el Espíritu Santo, hermanos, le iba recordando los acontecimientos, las palabras, las frases, por los hechos, lo que Cristo enseñó, lo que dijo, lo que profetizó también. Y en San Mateo 24, hermanos, Cristo enseña claramente que la gran tribulación es antes del arrebatamiento. Yo a través de internet, hermanos, he conocido verdaderos siervos de Dios, que el Espíritu me ha dado testimonio de ellos, escogidos de Dios, pero desgraciadamente, hermanos, se metieron años atrás a estudiar teología y hoy día predican que la gran tribulación es después del arrebatamiento. Y yo espero, hermanos, que llegue el momento en que ellos puedan retroceder y reconocer. ¿Por qué, hermanos? Porque por obra de Satanás les fue enseñado cuando estaban estudiando teología que San Mateo no era para nosotros. Por lo tanto, San Mateo 24 no es para nosotros. Y sí lo es, hermano. Porque usted lea San Mateo 24, considere bien la pregunta que los discípulos le hacen y se va a dar cuenta, hermanos,
que ahí Cristo enseña todo lo que hoy estamos viendo, observando, viviendo. ¿Acaso por qué estamos en el problema de un gran virus que está atacando a la humanidad? ¿Acaso Cristo no enseña ahí que habrán pestes? ¿Ah? Bendito Dios. Pero como Satanás es más sabio que Daniel, no hay secreto que le sea oculto. Así está escrito en Ezequiel capítulo 28, en los primeros versículos. Sabe cómo engañar al pueblo de Dios. Sabe cómo meterse en la mente del hombre, porque él conoce a quién o no es escogido de Dios. Y como él está, y como la sabiduría del hombre es terrenal, está bajo el dominio de Satanás. Por eso es imposible, hermanos, que un científico, a quienes respeto y admiro mucho como persona, como persona inteligente, prefieran considerarse descendientes de un animal antes de aceptar que son creación de Dios. Bendito Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la palabra del Señor ha sido muy, muy tergiversada. No sé si habrá un varón aquí en Chile, ¿para qué me voy a meter a otros países?, que haya entendido bien lo que Jeremías capítulo 2 dice. No sé si habrán entendido lo que el apóstol Pablo dice cuando habla del fundamento. Bendito Dios, mi fundamento es Cristo. Y doy gracias a Dios, porque también en la década del 70 y década del 80, como lo dije en el capítulo anterior, yo estuve siguiendo a algunos teólogos, y lo dije con mucho énfasis. Nada aprendí de ellos. Y vive Dios que nada aprendí de ellos, porque fue Dios a través del Espíritu Santo el que me libró de ser turbado. Porque si no, hoy día en vez de estar defendiendo la verdad de su palabra, como ese es el propósito del Señor y la orden del Señor que recibí, estaría siendo uno más, un apóstata más, uno más turbado, enseñando mentira, enseñando a voluntad de Satanás y no a voluntad del Señor. Bendito Dios. Por eso, amados hermanos, hay muchas cosas, hermanos, dentro del Evangelio que van a originar el juicio a la iglesia. En San Mateo capítulo 13, ahí está la parábola del trigo y la cizaña. San Mateo 13, bendito Dios. En el versículo 24, San Mateo 13, del 24 al 30. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. Y del 36 al 42, ahí está la explicación. Bendito Dios. Dice así, San Mateo 13, 24, adelante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bendito Dios. ¿Escuchó bien? Recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Ese es el juicio de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque el trigo que sembró Cristo es esto, hermano. Esto, la santa palabra, la doctrina del evangelio. Eso es lo que sembró Cristo. Ese es el trigo que sembró Cristo. El que una vez hizo vida en su corazón, en el suyo, en el suyo, en el suyo, y en todos los que hoy día, por misericordia, seguimos a nuestro Señor. Es el trigo. Y nosotros somos trigo. Pero Satanás es el que sembró la cizaña. Por lo tanto, la cizaña es el falso evangelio. Así como la cizaña parece trigo, pero no lo es, así el evangelio que hoy día estamos viendo parece el evangelio de Cristo, pero no lo es. ¿Y qué dice? Recoged primero la cizaña. El juicio, hermanos. ¿Por qué Dios, habiéndome revelado estas cosas, el año 91, prácticamente 29 años atrás, habiendo llegado a San Antonio el año 96, sin embargo, como lo dije en los capítulos anteriores, yo pude haber hecho esto 10, 15, 20, 22 años atrás, pero no era ese el propósito del Señor. Sentí que tenía que esperar el tiempo del Señor. Y en el año 2020, 29 años después de haber recibido grande conocimiento de los misterios de esta palabra, hoy el Señor me tiene cumpliendo ese deber. Como Él me lo dijo, defenderás la verdad de mi palabra, declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás dentro de mi evangelio. Lo harás conforme el conocimiento que yo te he dado. No temas, porque yo estaré siempre contigo. Gloria a Dios, santo y bendito es el nombre del Señor, porque usted, hermano, no sabe lo que hay en este momento dentro de mí. No sabe, porque no puede, el Espíritu Santo no puede verse, pero Dios está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque cumplimiento fiel de su promesa. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, si aquí dice, recoged primero la cizaña, desgraciadamente, hermanos, tengo que decirlo, y no tengo temor de decirlo clara y abiertamente. Las cizañas son obispos, pastores, teólogos, conferencistas, diáconos, oficiales, predicadores en los púlpitos, que han predicado un evangelio distinto del que Cristo nos dejó. Esa es la cizaña. Ese es el juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque la cizaña no entró por las puertas de las iglesias como entra en la congregación. La cizaña desde los púlpitos se ha derramado hacia la congregación. Y un grande problema cometieron los siervos de Dios desde fines de los 60 adelante, cuando empezaron a Chile a llegar instrumentos de Satanás con título de evangelista, que habían logrado cierta fama por allá en el extranjero. Los invitaron a Chile, o ellos se ofrecieron para venir, y los mismos obispos y pastores que por años tuvieron a un anciano relegado a la banca, tuvieron a un buen siervo de Dios postrado en la banca, nunca le dieron púlpito, siendo un hombre de Dios. Sin embargo, a estos instrumentos de Satanás les abrieron la puerta de par en par. ¿Para qué? Para que empezaran
a cambiar el Evangelio de Cristo, porque así llegó la apostasía a Chile, hermanos. Instrumentos de Satanás que venían de afuera enseñando que el Evangelio estaba, como más de alguno lo escuché que lo dijo en Santiago, chapado a la antigua, que hay que renovarlo, que hay que modernizarlo. Y obispos y pastores de la década del 70, 80, 90 y hasta hoy cayeron en la trampa de Satanás y empezaron a cambiar el Evangelio. Y se dio una situación, gracias mi Señor, santo y bendito es su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de los que hoy día son obispos, pastores, décadas del 60 y 70, eran jovencitos, jóvenes, niños. Bendito Dios. En Jeremías capítulo 32, versículo 33 y 34 hay una profecía que encierra claramente a los obispos y pastores que ahora tienen 60, 70, 80 años y que en la década del 60, 50, 60 eran niños. Yo acabo de cumplir 69 años, nací el año 51. Hay muchos de mi edad, un poco mayores. Por lo tanto, muchos de ellos que en su infancia, en su niñez, conocieron el Evangelio antiguo, hoy día en sus iglesias tienen el mundo metido adentro. Ya la congregación apenas empieza el coro a tocar, empiezan a saltar, a bailar, van a puro bailar carnalmente a la iglesia. Nunca nadie les ha enseñado que esta carne es contraria al Espíritu Santo. Lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y el Espíritu contrario a la carne. Y dice que las dos cosas no pueden. Bendito Dios, porque la relación de Dios, hermano, no es con esta carne. Es con el alma, su alma, mi alma, la alma del hombre, de la mujer. Es espiritual. Por lo tanto, hermano, los que de las iglesias apóstatas que comienzan a cantar y empiezan todos a saltar y coros apóstatas, hermanos, alábale con las manos, alábale con los pies, hermano, bendito Dios. O ese coro apóstata que dice, no importa la iglesia que vayas y detrás del Calvario tú estás, bendito Dios. Hermano, si aquí al frente hubiera una iglesia católica, un templo, me refiero, un templo católico de los mormones, los testigos de Jehová, y estuviera lloviendo y yo no pudiera porque la iglesia en el congrego estuviera lejos, no iría ahí por hermano. ¿Ah? Tampoco yo voy detrás del Calvario, porque tengo que entender, hermano, que el Calvario, y ni siquiera hasta nombrarlo, debe dolerme, hermanos, porque el Calvario fue motivo de grande dolor, suplicio y martirio para mi Cristo, mi bendito Salvador. Yo voy tras Cristo, hermano, no tras el Calvario. Ese es un coro satánico, diabólico, hecho letra y música por un instrumento de Satanás. ¿Y en cuántas iglesias en este tiempo lo cantan? No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. O sea, hoy día, por hermano, que van a ser las 6, si alcanza, vaya a una iglesia católica. ¿Ah? Vaya a una iglesia de los testigos de Jehová, pues en total, da lo mismo cualquier iglesia. Esos son los apóstatas, hermanos, que desde los púlpitos están turbando al pueblo de Dios. Y lo digo con énfasis y conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pastor de esa iglesia, como en mi caso, década del 50, década del 60, era un niño, un jovencito. Y mire lo que dice. Jeremías 32, versículos 33 y 34. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Bendito Dios. Se está refiriendo a los hombres que hoy,
40, 50, 60 años atrás eran niños, eran jovencitos y estaban ahí en la iglesia conociendo y participando del evangelio fidedigno de Cristo. No escucharon para recibir corrección, antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminando la palabra del Señor. Bendito Dios. Ahí está, hermanos, el reconocimiento de Dios a los apóstatas que habiendo sido criados en el evangelio verdadero de Cristo, como lo fue prácticamente del año 80 para atrás, o a mediados de los 70 para atrás, comparado con lo que es hoy día, hombres que en ese tiempo eran jóvenes, señoritas, jóvenes, niños, niñas, hoy día, hermanos, están llenos de apostasía. Y los que han llegado al pastorado por distintas causas, hoy día, hermanos, tienen su iglesia llena de apostasía. Nunca entendieron cuando el apóstol Pablo dice no a las cosas del mundo. Bendito Dios. Bendito Dios. Rebeldes a la palabra del Señor. Rebeldes y contumaces. Que creen que Dios es un Dios con hambre de que sea alabado y glorificado. Hermano, Dios en su trono tiene miles de millones de ángeles que le rinden culto de adoración siempre, a cada momento. Además, los 24 ancianos, que hay 12 a su derecha y 12 a su izquierda, también le rinden culto de adoración. Y no le brindan un aplauso, sino dicen gloria a Dios en las alturas. Y glorifican su nombre. Santo, santo eres, Dios, bendito Dios. Entonces, amados hermanos, por eso, hermanos, es que viene el juicio a la iglesia. Por estas cosas, hermanos, por estas cosas es que viene el juicio. Y aquí el grande problema, pastor, obispo, saca la soberbia de tu mente y de tu corazón. Humíllate al Señor y reconoce que la palabra que está siendo entregada es real y es verdadera. Y si tú, siervo del Señor, fuiste criado, fuiste joven en la década del 50, del 60 y del 70, es porque conociste el otro evangelio. El evangelio donde las iglesias predicaban en la calle el día domingo. Hoy día las iglesias están llenas de vegetales que solamente se congregan. Y como no está el Espíritu Santo en ellas, saltan de gusto y gana mientras cantan y creen, hermanos, que el Espíritu Santo está en ellos. Y no puede estar el Espíritu Santo, hermano, porque eso es apostasía. Porque el mandamiento del Señor es grande. Ir por el mundo y predicar mi evangelio. Bendito Dios. Pero el hombre es dueño de tomar sus decisiones. Bendito Dios. Para terminar con el tema de la cizaña, San Mateo 13, bendito Dios. San Mateo 13. La explicación de la cizaña. Y aquí vamos a encontrar un misterio también, hermano, entre otras cosas, que tiene que ver con que la gran tribulación es antes o después del arrebatamiento. San Mateo 13, 36 al 43, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. Y ponga atención a esto. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Dios. Aquí, hermanos, hay un fundamento de que la gran tribulación es antes del arrebatamiento. El enemigo, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y la siega es lo que está por comenzar, por hermano, el juicio a la iglesia. Y los segadores son los ángeles. Mire lo que dice Cristo. ¿Eh? Voy a leer los dos versículos siguientes porque tienen que ver con lo que Cristo enseña en San Mateo 24. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bendito Dios, mire lo que dice Jesucristo en el mismo San Mateo, pero en el capítulo 24. ¿Ah? Versículo 29, porque tiene que ver con esto, pues hermano. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Bendito Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Ya? Enviará el Hijo del Hombre, o sea, el Señor, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El momento, hermanos, de la siega, de la cosecha. Bendito Dios. Ahora, el enemigo, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Bendito Dios. Resulta, hermanos, que como por obra de Satanás se cree que San Mateo no es para nosotros, cuando Jesús enseña en este mismo libro, ¿ya?, respecto de la gran tribulación, Jesús habla del fin del siglo, ¿ya? Dice el versículo 3, y estando, 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bendito Dios. El fin del siglo, hermano, no es el fin del mundo. El fin del mundo faltan aproximadamente 1100 años. Entiéndase que estoy diciendo aproximadamente. Pueden ser 20, 30 años más o menos, pero para el fin del mundo faltan aproximadamente 1100 años. Entonces no puede, el fin del siglo es el término de la era cristiana. Por eso Jesús, cuando habla del príncipe de este siglo, habla de Satanás.
Él mismo llamó este siglo a la era cristiana. Por eso los discípulos le preguntan, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué dice aquí Jesús en San Mateo 13? ¿Ya? El enemigo que la sembró es el diablo. Estoy leyendo San Mateo 13, 39. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo. Bendito Dios. Por lo tanto, amados hermanos, sucede que el juicio de la iglesia es la siega. No se refiere a siega de no vidente. No, de segar. Cuando se corta el trigo, esa es la siega. De segar. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, desde ya aprovecho esto para empezar a decirle que el pueblo cristiano pasará la gran tribulación. Porque Jesús enseña en San Mateo 24 que la gran tribulación es antes del arrebatamiento. Claro, si los instrumentos de Satanás que han enseñado que San Mateo no es para nosotros, y desgraciadamente obispos y pastores cayeron en esa gran trampa de Satanás, lo digo con fundamento, hermanos, porque ¿quién era mi pastor, habiendo sido también teólogo? Acá en San Antonio, el año 2014-2015, un día sábado, cuando nos visitó, dijo dos cosas, y que me dio pena, hermano. Dijo que la salvación no se perdía. Lo dijo de esta manera: hermano, tu salvación no es tu problema, no te preocupes. Tu salvación es problema de Dios, porque Él te llamó a salvación. O sea, que no me preocupara yo de la salvación porque la tengo segura. El problema es de Cristo. Mire, hermano. Y lo otro, que San Mateo no era para nosotros. Y me dio mucha pena porque lo amaba, hermano, como mi pastor. Y como Dios me dio a saber que era siervo suyo, escogido del vientre de la madre. Sin embargo, hermano, por la vanidad, el hombre le ocurrió a muchos pastores que Satanás ha usado la vanidad para instarlos a meterse en un instituto bíblico y estudiar teología. Y ahí han sido turbados. Por eso en los pasajes vistos de Jeremías 2, Cristo dice, profetizando 2700 años atrás aproximadamente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Las cisternas rotas, hermanos, es la teología. No tienen el Espíritu Santo. Por eso no hay revelación de Dios en ellos. Y el otro gran fundamento, 1 Corintios 3, versículo 11. Porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito Dios. Y desgraciadamente, ustedes, pastores y obispos, ustedes son los únicos culpables, que el pueblo de Dios hoy día está inmerso en la apostasía. Pero hay un juicio, cuídense, tengan cuidado y lean y crean lo que este gusano está enseñando, porque esta es la verdad de Dios, porque el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Porque ustedes son los que ingresaron al mundo dentro de su iglesia. Ustedes son los que han cambiado la doctrina del Evangelio. Ustedes son los que han enseñado que el milenio con Cristo en la tierra, obra de Satanás. Porque mi Cristo bendito aquí me enseña que Él fue a construir moradas. Y están listas, están preparadas. Porque el milenio para nosotros los salvados es allá en el cielo. En las moradas que Cristo tiene preparadas ya por aproximadamente 1980 años, aproximadamente. Bendito Dios. Entonces, varones, ¿cómo quieren que el juicio de Dios no caiga sobre ustedes? Si han cometido grandes delitos, y así como las cárceles están llenas de hombres que cometían delitos, ¿ustedes creen que por el delito de haber
transgredido los mandamientos de Dios por el delito de haber cambiado lo que aquí está escrito, por el delito de haber sacado al Señor de su lugar y ahí poner a un teólogo, ¿ustedes creen que van a pasar desapercibidos? No, porque el juicio de Dios está sobre ustedes. Bendito Dios, mi compromiso es con Dios. No me interesa caerle mal a algún obispo o a algún pastor. A mí lo que me interesa es serle útil a mi Señor, cumplir con su orden, con su mandamiento, porque no estoy para agradar a los hombres. Me interesa agradar al Señor, porque un día, cuando el Señor me le venga o me levante antes del escenario de esta tierra, cuando Él venga en resurrección me levantaré y entonces podré conocer y mirar cara a cara a mi Padre Celestial, al que por lo menos 15, 20 o más veces he oído su maravillosa voz. Quiero conocerle, y si para ello tengo que ser enemigo de todo el mundo o todo el mundo enemigo mío, no importa, mientras Dios esté conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso Dios me preparó desde niño, me trajo al pueblo más apóstata de este país, donde el evangelio hay mayor apostasía, mayor pecado, donde los propios pastores, alrededor de 30, 40 o tal vez más, se levantaron 3 veces contra mí. Si ustedes ven el capítulo 1 y el capítulo 2, pueden entender lo que estoy diciendo. Entonces, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes, porque grandes problemas están metidos por transgredir esta palabra. Bendito Dios, la propia palabra que ustedes el día domingo predican en los púlpitos, esa palabra los está condenando. Quiera el Señor tener misericordia, porque en gran parte también depende de ustedes. Que se humillen al Señor, que reconozcan que lo que aquí está escrito no tiene nada que ver con lo que están enseñando. Bendito Dios, saquen a los teólogos de su corazón y de su mente y pongan ahí a Cristo, y entonces la verdad de Dios va a florecer en su vida y su congregación va a ser de bendición. Y entonces en su congregación ya no van a ir apóstatas haciendo así cuando están cantando, que eso no sirve de nada. Van a ver a hombres y mujeres danzando, hablando en lengua, profetizando. Los enfermos van a poner las manos en ellos y van a levantarse sanos. Van a ver la gloria de Dios. Pero también sucede que la soberbia va a condenar a muchos, porque muchos van a ser sacados del pastorado. Dios les va a quitar el pastorado a muchos. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, que será el capítulo 4, porque este es el capítulo 3. Dios les bendiga y doy gracias al Señor, porque desde que ocupé este lugar, algo especial estuvo en mí. Y esa autoridad de Dios que está desde el año 95, cuando por voluntad del Señor yo vivía en Santiago. ¿Y quién era mi pastor? De la iglesia La Fe Apostólica de Chile. Un lindo siervo del Señor, humilde, sencillo. El pastor, me refiero al siervo de Dios, Manuel Miranda. Espero que esté bien de salud. Espero lo que pase esto del virus, poder visitarle, porque para mí él sigue siendo mi pastor. Hace 24 años van a ser que yo me vine de Santiago para acá. Él fue mi pastor en los últimos años que estuve en Santiago. Y él tuvo la bendición, como la bendición que tuve yo, que por mandato del Señor él me ungió. Él me ungió porque la orden de Dios fue que me iba a dar autoridad y poder. Y he visto, hermanos, ambas cosas reflejadas en mi vida. He puesto las manos en jóvenes llenos de demonios, como señoritas hablando con voz de hombre y echando espuma por su boca, y antes de 2 minutos han quedado restablecidos total. Mientras que en la televisión he visto sacerdotes de estos que llaman, tienen un nombre,
media hora, 40 minutos tratando de echar fuera un demonio. Ahí no está la autoridad de Dios, hermano. Cuando la autoridad de Dios está realmente, no más de 2 minutos y el demonio sale. Porque ante la autoridad de Dios no hay nada que se oponga. He ungido casas llenas de demonios. Acá en Las Rocas, acá en Yoyeo, en San Antonio, acá mismo en Bellavista, he ungido casas donde hay un grande trabajo de hechicería, hermano, que es mucho más fuerte y difícil que echar fuera demonios. Sin embargo, las casas han quedado limpias. Con esa autoridad que de Dios recibí hace 25 años, con esa autoridad hablo aquí. Y por eso, hermanos, no tengo compromiso con ningún hombre de esta tierra. Mi compromiso es con mi Señor, mi Dios Padre Celestial y mi Cristo bendito. Y su bendita palabra, de la cual, hermanos, de la cual me maravillo. Me maravillo de lo que Dios me ha dado. Y puedo decir que Satanás nunca me turbó. Porque también pude haber caído en manos de la teología, pero Dios me libró porque me tenía preparado con muchos años de anticipación, momentos tan especiales como haber sido enseñado por un ángel. Él me enseñó del juicio, de la apostasía, porque fueron preguntas que yo le fui haciendo en la visión de sueño en la cual Dios me permitió. Así que lo invito para el próximo programa, que será el capítulo 4. Búsquelo por La Gran Revelación o Evangelista Fernando Rebeco en YouTube. Y entonces el próximo programa será capítulo 4 y continuando con el juicio de la iglesia y la apostasía, porque, como lo dije, mi intención primero era ver una cosa y después la otra, pero es muy difícil porque las dos cosas están como unidas. El juicio de la iglesia es por obra de la apostasía. Si el pueblo de Dios no hubiese caído en la apostasía, no habría juicio a la iglesia. Así de grande, así de tremendo es el gran error que los líderes de las iglesias cometieron. Dios les bendiga de grande manera. Muchas bendiciones para todos.